Muy buenas noches, don Borja Cardelús, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Mira, yo te he presentado como presidente de la Fundación Civilización Hispánica. Eso es, sí. ¿Qué es la Recién Fundación? constituida. ¿Y qué es la Fundación Civilización Hispánica? Bueno, es una fundación que ha nacido hace muy poco para reivindicar y para, de una vez y por primera vez, yo creo, de una forma efectiva, la difusión de la obra cultural de España con el Nuevo Mundo, el desmontaje de la leyenda negra, que tanto daño está causando a España y a la comunidad hispánica. Y digo que es por primera vez porque aunque realmente hay organizaciones que luchan por ello, pero siempre es a base de conferencias, a base de foros de expertos y demás, y nosotros queremos acometer todo esto mediante medios audiovisuales, redes sociales, exposiciones, es decir, todo aquello que llega al público de una manera mucho más eficaz y más directa. En los tiempos modernos, claramente. Pues sí, porque es que realmente hay que luchar con las técnicas nuevas, ¿no? Siempre se ha vapuleado la imagen de España con toda clase de técnicas, entre ellas el cine. El cine ha hecho mucho daño a España y a la obra de España, y aunque el cine es lo más caro, y pretendemos llegar a él, desde luego, pero hay otros procedimientos como es la radio, como son las redes, como son las exposiciones, que queremos utilizar también de una forma exhaustiva. Sí, lo de los paneles hispánicos, ¿eso es obra de la Fundación? Efectivamente, realmente es el primer proyecto, y lo que viene a hacer los paneles hispánicos es suplir la carencia de educación sobre la obra de España y la historia de España que existe en España y fuera de España. Los paneles hispánicos, que son como 30, una treintena de Va paneles. creciendo, porque empezaron 11. Sí, empezaron 11, pero ya han crecido y tienen tres partes. Una parte son los paneles hispánicos propiamente dichos, que es el núcleo inicial, pero luego están los paneles hispano-norteamericanos, que son sobre la presencia de España en los Estados Unidos, y finalmente estamos terminando ya, casi acabados ya, los paneles del Sí. Pacífico, que no solamente es la vuelta al mundo, sino que España exploró el Pacífico de norte a sur y de este a oeste, y eso no se sabe muchísimo menos aún que la vuelta al mundo. Y ahora mismo el objetivo vuestro, a través de la Fundación, es que esto recorra el mundo, me da la sensación, ¿no? Ese es el objetivo. Los paneles hispánicos que hemos hecho en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria tienen que recorrer España, Iberoamérica y los Estados Unidos. Por eso se ha ampliado tanto el espectro de los paneles, ¿no? Y lo que van a ir es, digamos, arrastrando hacia arriba el orgullo español e hispano y elevando la autoestima hispana, que es muy baja, Sí, sí. ha sido muy baja siempre, pero últimamente lo es más todavía cuando se está tratando a los hispanos de delincuentes, se les quiere hacer un muro, o en España, o en Estados Unidos mismos, cuando se están quitando todas las efigies de Junípero Serra y todo el recuerdo español. Esto es gravísimo, porque no solamente es un atentado a la imagen, sino que es profundamente falso, porque el movimiento indigenista que hay allí está, digamos, animado por nativos descendientes de aquellos indígenas que fueron salvados por España a través de las misiones, concretamente en California, por las misiones que fundó Junípero Serra y los franciscanos. Todo esto es de una injusticia histórica enorme y lo queremos combatir. Es muy difícil, pero tenemos ya el primer proyecto en marcha, que son los paneles hispánicos, y vamos a utilizarlos con ese fin. Sí, es difícil de combatir. Hombre, yo creo que es muy difícil de combatir, pero se supone que es una batalla que a la larga está ganada, porque la historia se basa en los hechos, y los hechos son los que son. Otra cosa es a corto Sí. plazo, pero a largo plazo me parece que, diríamos, las mentiras acaban cayendo por su propio peso. ¿O no? Yo creo que no soy tan No sé, yo optimista, es que vengo de las ciencias. porque Entonces, sí, como sí, ahí nos no soy basamos en lo empírico, o sea, tú mezclas sí, dos cosas, sale una tercera y sale siempre la tercera. sí, pero no soy tan optimista, porque en este momento cualquiera que lea manuales de historia, incluso en España, pero sobre todo en el extranjero, sobre la conquista de América, por ejemplo, por parte de España, pues se queda verdaderamente aterrorizado en cuanto a la falsedad
y a la ignorancia que destila todo eso. Es decir, todos sabemos que hubo abusos individuales de algunos individuos que no cumplieron las leyes, pero en su conjunto la obra de España fue realmente impresionante, no solamente fue positiva, fue impresionante, y prueba de ello es que existen indios hoy, tanto en América, en Iberoamérica como en Estados Unidos, y esos indios fueron salvados por España, por sus leyes, por las leyes de Indias, ¿no? Sin embargo, en los Estados Unidos, si uno acude al este de los Estados Unidos, donde también habitaban indios, pues ahí no queda ni uno solo que pueda protestar. Todos los indios vivos en un lugar como Estados Unidos se encuentran en las zonas de soberanía de España. Sí, porque los protegió a través de las misiones y demás. Y entonces, ¿y eso los estadounidenses no se dan cuenta? Porque es bastante evidente, ¿eh? No, es tan evidente que, claro, uno de los paneles refleja todo eso, ¿no? Pero yo he leído manuales de historia, por ejemplo, de Florida, donde las misiones españolas fueron salvajemente atacadas y diezmadas y exterminadas por los colonos ingleses, y sin embargo los tratadistas, los libros de historia americanos de ese lugar, pues dicen que los indios se extinguieron allí por las enfermedades, cuando no es así. Se extinguieron porque fueron exterminados. Eso en Florida, pero en el norte, es decir, donde ocuparon los colonos ingleses, las colonias ingleses, los indios se exterminaron porque los colonos se apoderaron de sus tierras, y cuando los indígenas protestaron fueron masacrados. Esta es la historia de verdad, pero no es la que figura en los libros. Y la verdad es que la leyenda negra lleva 500 años alimentándose y retroalimentándose constantemente, y la verdad es que España nunca ha hecho un esfuerzo decidido y definitivo por cambiar el estado de cosas. Y al final todo esto tiene consecuencias. El tener una mala imagen histórica tiene muy malas consecuencias sobre un país, y esto nos ocurre. Sí, hombre, yo recuerdo cuando era pequeñito, ya sé que será una idiotez, pero que sí se hablaba de que las actuaciones de España, igual es falso también, en la zona de Europa, del norte de Europa y tal, los tercios de Flandes y tal, sí que eran un poco salvajes, pero que en cambio en todo lo que era el continente Latinoamérica había sido de una exquisitez, prueba de ello es la cantidad de universidades que había, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso es verdad, pero que nos tendrían que odiar son los de los Países Bajos. No sé si es verdad eso, tampoco porque... Sí. Cuando en los Países Bajos se está reescribiendo la historia por los propios habitantes de allí, que están empezando a descubrir que la actuación de España no fue tan negra como ha dibujado la leyenda negra, valga la redundancia, se está reescribiendo la historia, porque también ha habido una enorme, y empezó ahí además la leyenda negra contra la actuación de los tercios, pero desde luego en el caso de América, que es el que mejor conozco, realmente personajes como Hernán Cortés y Francisco Pizarro no fueron unos genocidas asesinos, sino fueron liberadores de pueblos absolutamente oprimidos, como eran los aztecas o los incas, que hacían sacrificios humanos, que tenían sojuzgadas a sus poblaciones, y cuando llegan Cortés y Pizarro no es de extrañar que los pueblos se le vayan uniendo para liberarse de sus verdaderos opresores, que eran los emperadores azteca e inca respectivamente, ¿no? Y a cambio de esos sistemas tiranicidas, esclavicidas, pues España funda universidades, escuelas, ciudades, colegios, misiones, es decir, lleva el Imperio Romano a América, además se mezcla con la raza y les provee de una nueva estructura jurídica, legal, social y de todo tipo. Realmente España hizo una labor encomiable, impresionante, única en América, pero sin embargo la leyenda negra lo que hace es sacar lo que hicieron algunos individuos individuales, otra vez valga la redundancia, desaprensivos, que algunos lo hicieron porque no siempre todo el mundo cumple las leyes, y eso lo extrapolan, lo proyectan y lo generalizan, y esa es la leyenda negra. Sí, de todos modos, supongo que eso tendrá una cierta intencionalidad. Por supuesto, tiene una triple intencionalidad. Política, porque en su día pues España fue el imperio más poderoso del planeta, de Occidente,
y naturalmente lo querían neutralizar naciones como Inglaterra, Portugal, no, Inglaterra, Francia y Holanda, ¿no? En segundo lugar, económica, porque esos países mucho más mercantiles y comerciantes que España quisieron apoderarse del botín de América, que estaba controlado por España, y en tercer lugar tuvo motivaciones desde luego religiosas, porque España fue el freno del protestantismo y expandió, no solo lo frenó en Europa, sino que expandió la religión al Nuevo Mundo, y eso es algo que tampoco se pudo perdonar. Y eso, o sea, diríamos, no la enemistad, pero sí el foco agresivo que probablemente venía de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿eso sigue hoy? ¿O los historiadores de aquella zona ya están normalizando, o no? No se está normalizando, ni mucho menos. Al revés, yo creo que se está recrudeciendo. La leyenda negra ahora mismo ha tomado un impulso impresionante en los Estados Unidos o en otros lugares como México, con las declaraciones del presidente de México, y con ese movimiento indigenista de los Estados Unidos que comienza en California, pero que se extiende como una mancha hasta Florida y que llega hasta intentar suprimir las estatuas de Colón, no solamente las de Junípero Serra u otros, sino todo vestigio de la época española. Y entonces realmente esto es un ataque injustificado, un ataque salvaje contra la imagen de la verdad, contra la verdad sobre todo, y por eso nos hemos decidido a crear esta fundación y a intentar por lo menos que el latido de la verdad continúe palpitando. Bueno, empieza a palpitar, porque como bien decías tú antes, pues lo que es España como Estado, me parece que sí que no me suena que esté muy preocupada por ese tema. No Ni históricamente ni ahora, vamos. Es que no está bueno, es que para empezar el mundo hispano, incluido el español, es del presente, es muy del presente, de vivir el presente. El pasado pasó y el futuro Dios dirá. Entonces el presente ocupa todo. Entonces el problema de cada día es el que sorbe todas las energías, ¿no? Pero la verdad es que en España también se ha asumido en buena parte de la población la leyenda negra, por una parte, y por otra parte se ignora lo que hizo España. Y eso es muy grave, porque los problemas políticos que estamos teniendo en muy buena parte derivan de ese desconocimiento de la obra de España. Ningún país que esté orgulloso de su pasado reniega de él. Francia se dedica a cultivar su pasado en las aulas, en las universidades, en los colegios. No digamos Inglaterra, no digamos los Estados Unidos, cualquier país reivindica su pasado, lo glorifica, lo enseña y lo mantiene. Pero España no. En este momento en las autonomías es verdaderamente trágico cómo se olvida, cómo se rechaza la historia de España, el conocimiento de las gestas de España, y no solo de las gestas, sino de la labor cultural enorme que ha hecho, y se enseñan temas locales de ningún alcance. Y claro, al final, si uno no tiene ancestros, una persona, por ejemplo, que desconozca lo que han hecho sus padres, lo que ha hecho su familia, pues no tiene interés en difundir los valores de su familia ni sentirse orgulloso de su familia. Y si encima se le dice que su familia ha sido genocida o ladrona, pues lo que querrá es ocultarla. Eso es lo que está ocurriendo en muchas regiones, como en Cataluña, en otras regiones, que se desconoce lo que ha hecho España, que se desconoce incluso en Cataluña lo que han hecho los catalanes, o en el País Vasco lo que han hecho los vascos por la construcción española e hispánica, sobre todo hispánica, y por consiguiente pues son sujetos de nuevas corrientes que les llevan por otros lados completamente distintos. Si hubiera enseñanza de la historia de España, si hubiera orgullo de nación, pues no sería tan fácil que las regiones quisieran separarse. Sí, pero es que ahora mismo me vienen a la memoria declaraciones de Ada Colau, que, por poner un caso, y de otros alcaldes, que claramente lo que denotan es, evidentemente, un desconocimiento profundo, pero bastante mala leche también. Sí, las dos cosas. Por eso siempre decía que había varias razones, una tríada de razones para la leyenda negra, ¿no? Por una parte desconocimiento y por otra parte deseo de
permanecer, de que la gente, de que sus vasallos, digamos, continúen en la ignorancia, porque así serán mucho más fácilmente manipulable. En este momento, pues un catalán que quiera separarse de España dirá, pero ¿qué es España? Si España no es nada, si España ha sido un país genocida, si España ha sido un país ladrón, si España se llevó el oro de América, todo esto es mentira. Y entonces separarse de un país así, pues no tiene coste, al revés, pues es una cosa realmente pues loable. Y todo eso es mentira. Todo eso es mentira, es todo lo contrario. No ha habido una nación que respete los derechos humanos que crea España. Los derechos humanos están creados por España, por la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria. Esos derechos humanos los proyecta la población india a través de las leyes de Indias. Las leyes de Indias están impregnados de derechos humanos, de respeto al indio. Es maravilloso ver cómo se respeta al indio en las leyes de Indias. Gracias a eso han sobrevivido. Y por ejemplo, ¿hasta qué punto España fue respetuoso con los indios? Que los tribunales de justicia de muchos estados de los Estados Unidos, como Luisiana, como Arizona, como Nuevo México, están devolviendo a los indios las tierras que les fueron arrebatadas por los colonos ingleses y angloamericanos cuando España salió del continente, y les devuelven esas tierras al amparo de las leyes de Indias y de los títulos otorgados por el rey de España. Esto es algo que no se sabe, pero cada mes se producen 2 o 3 sentencias de esos tribunales. Pues fíjate, no, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero de las pocas cosas que ha hecho España como país fue una serie en televisión española que era Isabel. Sí. Que dentro de lo que cabe, sí, que algún historiador decía como que tenía cositas, pero a mí me parece que es de las primeras veces que he visto, diríamos, defender en una cosa bien hecha, el hecho de España, por ejemplo, y eso de Salamanca sale las leyes de Indias, sale la preocupación más que de Fernando, de Isabel, por todo el tema de que no haya esclavos, etcétera, etcétera, o sea, de la igualdad, de la dignidad. Es una cosa bastante asombrosa, porque estamos hablando de la época que estamos hablando. Efectivamente, es asombroso que hace 500 años, cuando ningún país se preocupaba de las presentes, digamos, menesterosas, pues que España produjera toda una doctrina y toda una legislación para proteger a unos seres desconocidos que estaban a 7-8 mil kilómetros, que eran los indios de América. Sin embargo, Isabel efectivamente se preocupó por ellos, impidió absolutamente la esclavización que propugnaba Cristóbal Colón, que quiso hacer un negocio con los indios, haciéndolos esclavos, y contra eso, y con un coste enorme, porque era un coste enorme para España y para la corona, los proveyó de misiones, de enseñanzas, de frailes, de órdenes religiosas que fueron allí y convirtieron, y sobre todo elevaron el nivel cultural de los indios, porque les enseñaron toda clase de oficios occidentales. A través de las misiones se les enseñaba a leer, se les enseñaban las letras aritméticas, oficios como carpintería o herrería o albañilería, agricultura moderna, ganadería, todo eso para elevar la condición de los indios. Eso supuso un coste enorme, que desde luego ningún otro país lo hizo, ni Portugal, ni Inglaterra, ni Holanda, que lo único que querían era aprovecharse de las riquezas de América. España se desangró literalmente en América, literalmente en sentido material y en sentido biológico, porque hizo algo que no había hecho antes ni después ningún país, que fue mezclarse con la población nativa y crear una nueva población, una población mestiza, que hoy es la población hispana, que tiene 600 millones de personas y que compone toda una nueva civilización, la civilización hispánica. Bueno, todo eso nadie de los organismos públicos lo ha reivindicado, lo ha aflorado. Todo eso son logros históricos de una magnitud inconmensurable que alguien tiene que sacar a la luz. Uh-huh. ¿El Instituto Cervantes te suena si le preocupa eso? Al Instituto Cervantes no le ha preocupado en absoluto, porque yo le he procurado interesarlos en estos temas varias veces y solo les ha interesado la lengua, que es una parte de la civilización hispana, de esta que hemos hablado hace un momento, que logra extender la lengua española hasta colocarla en el 3er lugar del planeta, después del chino mandarín y el inglés. Pero realmente el Instituto Cervantes, con
todo el bagaje cultural que tiene por debajo para sacar, solamente se ha preocupado de un asunto, que es la lengua. De lo demás, muy poquito. ¿Acaso alguna conferencia? Esas cosas que sí, que llegan a muy pocos, pero una labor intensa, efectiva, a través del cine y la televisión, que es lo que tenía que haber hecho España, como decía antes, Sí, sí. con el programa Isabel, que fue un hito y que fue realmente un ejemplo que debía haber sido extensible a otros muchos y acometer la reivindicación de lo español y lo hispano a través del cine y la televisión, pues ahí se quedó. Y fue una lástima, pero también siempre hay razones interesadas. Yo ya no quiero profundizar en ellas, pero realmente es muy sorprendente, con la sed de conocimiento histórico que tienen los españoles, mostrada a través de esa serie que fue líder de audiencia, que no se reproduzcan otros programas de ese tipo. Sí, porque se intentó Carlos V, pero duró una temporada. Es que Carlos V era otra cosa. Carlos V tenía muchos menos medios y además Carlos V estaba influido por la leyenda negra, porque ahí presentaba a un Hernán Cortés que parecía un verdadero delincuente, un facineroso, que realmente daba vergüenza ver cómo se retrató en esa serie a Hernán Cortés, que es uno de los grandes personajes, no de España, sino del mundo. Sí, pero que es curioso que los mismos, o la misma empresa, entre comillas, que es Televisión Española, que es capaz en la serie de Isabel de asesorarse más o menos bien, se disparen a hacer la continuación, que es Carlos V, que ya se ve que no se asesora bien y además sale un desastre. Sí, eso fue un desastre, muy pocos medios, muy poco cuidado, no sé qué pasó ahí, no sé, porque los entresijos de Televisión Española son inescrutables. Sí. Y mejor no escrutarlos porque igual nos daría... Hace poco hemos presentado desde la Fundación un largometraje sobre la presencia de España en Estados Unidos, del mayor interés histórico y además una magnífica producción en potencia, y nos lo han echado abajo. ¿El proyecto? O sea, ¿habéis presentado el proyecto? El proyecto. Han echado abajo el proyecto, sí. Una cosa realmente muy inconcebible, ¿no? Cuando tanta falta hace. Sí, porque además el Ministerio de Cultura, que para bien poco sirve, podría servir para esto. Bueno, el Ministerio de Cultura sí, pero es que tampoco el Ministerio de Cultura recibe los proyectos que se le ofrecen por parte de las productoras y de las empresas. O sea, el Ministerio no produce, pero realmente la mayoría de lo que se le ofrece pues son películas sin interés cultural, sin interés profundo, con poco bagaje. Entonces, lo que no puede hacer el Ministerio es imponer los proyectos, ¿no? Tiene que ser la sociedad civil. Y por eso hemos creado nosotros la Fundación, porque en la Fundación nosotros desde luego no tiramos la toalla. Hemos presentado un primer proyecto que nos lo han echado abajo de una manera no solo injusta, sino injustificable. Pero vamos a seguir con nuevos proyectos, porque lo que no vamos a hacer es abandonar, eso nunca. Sí, porque hay que reconocer que con una o dos películas muy buenas que triunfen, cambias bastante la manera de enfocar las cosas, ¿eh? Con una sola. O con una sola. Yo me acuerdo, por ejemplo, todo el tema farmacéutico, la mala relación que tiene el ciudadano medio europeo con las farmacéuticas viene de una película. Sí. Y lo saben perfectamente ellos, ¿eh? Sí, hay países que han hundido su imagen por una sola película o que la han mejorado. Por ejemplo, voy a poner un buen ejemplo, la serie Raíces, que es una serie antigua que se puso hace varios años en una serie norteamericana sobre los negros africanos. Esa sola serie cambió por completo la imagen de los negros en Estados Unidos, y por eso se hizo. Es decir, los Estados Unidos, que es un país bastante serio, cuando tienen un problema serio que resolver, acuden a Hollywood o acuden a las cadenas de televisión para resolver ese problema, y lo hacen continuamente. En España, que tenemos unos problemas muy terribles desde hace mucho tiempo, no hemos utilizado el maravilloso mecanismo, la herramienta sin igual que es la televisión y el cine. No lo hemos utilizado. Se ha utilizado en cambio para machacarnos con la guerra civil, películas y películas, bueno, pues sí, con los últimos de Filipinas, ¿no? Los últimos de Filipinas es el último episodio vergonzoso, que también tiene delitos, de cómo se puede utilizar la televisión y el cine para continuar, para
perseverar con la leyenda negra. Parece mentira que una gesta como fue aquella, en la que los españoles lucharon con un arrojo, un denuedo y una entereza enorme, pues aparezcan como los malos de la película, nunca mejor dicho, y trastocando completamente la historia. Yo no entiendo cómo se pueden tolerar películas como esta y sin una queja, es decir, nunca hay una queja, y eso es lo sorprendente. Yo lo he intentado varias veces, que el Estado asuma el tema de utilizar la televisión y el cine para revertir la leyenda negra y para mejorar la imagen de España, pero reconozco que es muy difícil. Sí, pero me parece que es muy difícil, pero es la única solución. Si no se hace eso, y ahora mismo ya una película, ya dudo, ahora como la gente joven no ve películas, sino que solo ve series, eso te lo tienen que... Y además, lo que estoy viendo es que no es... O sea, lo que le está entrando a la gente joven no es el fondo de la serie, sino las anecdotillas que van saliendo en la serie, que son los que te cambian las costumbres. Es decir, si tú puedes hacer la serie que quieras, y si todos los chicos de 15 años se emborrachan, el mensaje que estás dando es que hay que emborracharse a los 15 años. No, efectivamente, eso es así. Sin tocar el tema, no hay ni que hablar de borrachera, ¿eh? Hay que verlos emborracharse y ya está. Sí, porque el público, sobre todo el público joven, acude a unas cuantas referencias normalmente muy superficiales, en las que no se permite ahondar, ¿no? Y efectivamente cada vez es más difícil, cada vez va a ser más difícil cambiar la imagen y devolver a los españoles y al mundo hispano, que está muy acomplejado con su herencia española e hispana, es muy acomplejado, devolverles la verdad y decir, miren ustedes provienen de un país que ha hecho una labor como no ha hecho nadie en la historia, ¿no? Y eso hace 500 años incluso, cuando no se pensaba nada de los derechos humanos, ni nada, eso es lo sorprendente, porque claro, si nos están atacando desde el entorno británico, que hasta hace 20 días tenían esclavos hasta en la puerta. Pero por supuesto. Es más, es un país en teoría que si eres católico no puedes ser político, hasta hace nada, entonces, si es que no sigue ahora. Entonces, ¿de qué van esos señores? Yo guardo siempre llevo una tarjeta con una imagen de los Estados Unidos, un dibujo de los Estados Unidos, que están divididos por el río Mississippi, ¿eh? Es un poco lo que decía antes. Cuando llegan España e Inglaterra a los Estados Unidos hay 1 millón de indios. Cuando salen 3 siglos después, ambas naciones, hay 500.000 indios. Estos 500.000 indios están en el oeste, donde estuvo España. 0 indios están en el este, donde estuvo Inglaterra. Esto lo tengo dibujado y cada vez que alguien me dice algo se lo enseño, y eso es irrebatible. Eso es la consecuencia. Por encima de individuos desaprensivos y todo lo que ustedes quieran, la consecuencia final es esta. Los indios solo han sobrevivido donde estuvo España y se exterminaron donde estuvo Inglaterra. Y una imagen es mejor que 1000 palabras. Pues sí, por eso hay que utilizar la imagen. Sin duda. Por eso están los paneles hispánicos que tienen que recorrer ciudades y pueblos de Pero Borja, de que suban a internet. Sí, no, todo eso se hará. Ahora porque vamos es clave, a ver, ¿no? Porque hay mucha gente que nos podíamos dedicar a subirlo continuamente, esas cosas. Y internet entra. Sí. Nos hemos pasado de tiempo, pero con la esperanza de que la fundación siga para adelante y de que no decaiga el ánimo de una tarea tan complicada que tenéis, pero tan necesaria. Pues agradeciéndote haber perdido media hora conmigo. Nada, no se pierde en absoluto, se gana. Pues esperemos ganar muchas más. Un abrazo muy fuerte, Borja. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches.